anteriormente, que es algo llamado accidente cerebrovascular, que es a través de un caso clínico con la finalidad de llevar varias informaciones a la vez. Una, por ejemplo, relacionada al sistema nervioso central, así como la parte semiológica del sistema nervioso central, y a su vez originar y evaluar la fisiopatología que condiciona este, esta patología tan frecuente, realmente es frecuente entre nosotros. Entonces, déjame buscar aquí la imagen. ¿Ven la imagen? Sí, señor. Entonces, normalmente pues hay láminas que sí son semejantes. Yo pues modifico normalmente las actividades y llevo información mayor con respecto a lo que hemos hecho. Entonces, en este caso, de lo que dice ahí cuando hablamos nosotros de caso clínico, estamos refiriéndonos directamente a algo que sucedió en un momento determinado, es decir, un cuadro de un paciente que acudió a un centro asistencial por presentar algún tipo de alteración y nosotros realizamos lo que es todo lo que es la historia clínica, donde nosotros hablamos de todos los eh, datos personales del paciente, así como los posibles, el motivo de consulta y la enfermedad actual. Entonces, cuando nosotros hablamos del motivo de consulta, está relacionándose directamente con la causa que condicionó que se produjera que el paciente acudiera a algún centro asistencial. Vamos a suponer diarrea, vamos a suponer cefalea, vamos a suponer náuseas y vómitos. Entonces, esas son las causas por las cuales se generó el motivo de consulta de ese paciente. Y después nosotros hablamos de lo que es la enfermedad actual. Entonces, cuando nosotros hablamos de la enfermedad actual, se está relacionando directamente con eh, las diferentes características que presenta el mismo motivo de consulta. No es que es otro motivo de consulta, sino el mismo motivo de consulta. Entonces, nosotros hablamos de la aparición, de la localización, de intensidad, de irradiación, de concomitantes, hablamos de duración, de diferentes lugares o donde se ubica el problema y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, un dolor abdominal, entonces yo puedo decir, se trata de paciente X, ya sea femenino o masculino, de tantos años de edad, que acudió a este centro asistencial por presentar, por decir, vamos a suponer, náusea y vómito. Entonces, vamos a suponer eso y entonces él inicia. Entonces, ¿cuándo le apareció? Entonces, no, apareció en el día de hoy, posterior al consumo de algún alimento, ya sea un almuerzo que él presentó, posteriormente presentó náuseas, vómito, malestar general, fiebre, que duró X cantidades, periodo, es decir, cuántas veces presentó esas náuseas y vómitos, qué cantidad de sustancias se eliminaron, es decir, 5 cc, 6 cc, 10 cc, 15 cc, 20 cc, porque eso nos va a ayudar a nosotros a definir si el paciente está deshidratado fuera de lo realizado en la evaluación física. Entonces, desde ese punto de vista, pues inicio lo que es la relación del caso clínico, donde en este caso es un paciente mayor de edad que tiene 74 años de edad
que es hipertensa conocida. Pues si nosotros hablamos de hipertensa, pues un paciente que tiene unas cifras tensionales por encima del valor normal. Cuando nosotros vimos ya las actividades, dijimos que lo normal es de 120, 80 milímetros de mercurio y se supone que, acuérdense que tiene sistólico y tiene diastólico. No es que uno estudiante me puso que 180 milímetros de mercurio diastólico y 120 milímetros de mercurio sistólico. Yo eso no lo entendí. Entonces, cosas las cuales pues deben saberse porque eso son reglas definidas. Entonces, no es que usted le va a decir a un especialista después, no, pero doctor, es que a mí me llegó el paciente con 180 milímetros de diastólica, el paciente está muriendo, lo más probable. Eso es lo más probable. Porque nadie va a aguantar una tensión diastólica a ese. Imagínense la carga que tiene el corazón y la cantidad de presión que está generándose, tuvo que haber generado un infarto hace ratico. Bueno, seguimos. Entonces, después de ahí, dice que es cual es traída por familiar por presentar pérdida del estado de conciencia, es decir, que nosotros hablamos de los estados de conciencia y hablamos de diferentes, como son el estado de alerta, el estado de letargia, el estado de coma, que son el último, y entre ellos, pues nosotros hablamos de que hay unas características que nos definen si el paciente realmente perdió el estado de conciencia, pero sin identificar alguna actividad sensitiva o a través de un estímulo sensitivo doloroso, el paciente reacciona. Entonces, nosotros, en base a eso, nosotros clasificamos el estado de conciencia dependiendo de cómo está. Entonces, por ejemplo, como le dije anteriormente, el primero que es el estado de alerta, donde el paciente obligatoriamente pues sabe lo que está realizándose y pues es como cuando ustedes, los estudiantes, pues están realizando algún tipo de actividad y se les pregunta algo y ellos responden como debe ser, claro está. Entonces, nosotros utilizamos algo que es la escala de Glasgow y la escala de Glasgow pues nos ayuda también a saber cómo está ese estado de conciencia de ese paciente y a su vez pues si hay estímulos o no verbales, si hay estímulos o no musculares o motores y nos va a evaluar el estado de conciencia del paciente. Nosotros obligatoriamente, cuando llega un paciente con esa pérdida del estado de conciencia, por ejemplo, aquí dice que llegó el día domingo, 10 a las 6 de la mañana, niega movimientos tónicos clónicos, refiere a relajación de esfínteres, desviación de la comisura labial derecha, motivo por el cual pues acudió a este centro asistencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimientos tónicos clónicos que existieron, pues está relacionado directamente con cuando hay crisis epilépticas o crisis convulsivas, se producen movimientos que generan relajación y contracción de los músculos y eso nosotros lo hemos evaluado. Y también cuando nosotros hablamos de relajación de esfínteres es que los esfínteres se dilatan y permiten entonces la evacuación o la eliminación de las sustancias donde pues tienen su función pues. Cuando nosotros hablamos de desviación de la comisura es que hay una pérdida o una hipotonía de la estructura muscular, por ejemplo, de un lado, ya sea derecho o izquierdo, y por lo tanto, pues se condicionó que obligatoriamente, pues alguna alteración de las estructuras nerviosas motoras, pues no están contrayendo estas estructuras musculares, lo que condiciona que el paciente, pues
tiene la pérdida de eso, de esa actividad. Entonces, entre los antecedentes que refiere aquí, hablamos de hipertensa de larga data, tratada con aspirina e inhibidores de la ECA, niega diabetes mellitus, tratamientos quirúrgicos, como ejemplo apendicectomía y colecistectomía. Como ustedes ven aquí, nosotros realizamos un conjunto de evaluaciones de entre los casos de los antecedentes personales, es decir, lo que ha vivido el paciente, y nos demuestra y nos define qué tantas cosas ha tenido el paciente. Hablamos del examen físico. Cuando nosotros hablamos del examen físico, pues obligatoriamente hablamos de lo que son los signos vitales y de las diferentes actividades semiológicas que vamos a realizarle al paciente por órganos y sistemas. Entonces, tenemos, en el caso de este paciente, tenía una frecuencia cardíaca normal, porque acuérdense que es entre 60 a 100, la frecuencia respiratoria sí estaba un poquito aumentada porque tiene 28 y se supone que lo normal es entre 2 y 20, la tensión arterial está elevada, de 140 a 80 milímetros de mercurio, la oximetría está baja, es decir, que hay una saturación de oxígeno baja y un peso de 85 kilogramos y una talla de 1.6, lo que nos refiere que el paciente está obeso porque según el índice de masa corporal se encuentra elevado. El estado de conciencia dice que refiere a un estado de estupor. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estado de estupor, que es la ausencia de una respuesta que solo puede ser evaluada a través de la estimulación sensitiva fuerte, es decir, por ejemplo, que le haga presión por lo menos al pezón, y nosotros lo rotemos y lo presionamos como si fuera un pellizco, y eso le puede provocar esa sensación, es decir, que él pueda responder a eso. Y habla también de desviación de la comisura, pérdida de la fuerza muscular de las extremidades, tanto superior e inferior del lado derecho. En ese día, por ejemplo, en el caso de este dice del 19/3 del 2018, pues posteriormente a un paciente que llega con esto, que el paciente estaba entre comillas bien el día anterior y posteriormente presenta la pérdida del estado de conciencia y a su vez va precedida de desviación de la comisura y a su vez pérdida de la fuerza muscular de una parte del cuerpo, pues obligatoriamente nosotros tenemos que pensar que el paciente tiene alguna alteración, donde directamente en el sistema nervioso central. Entonces, las tomografías son estudios realizados por imágenes realizadas por un equipo de tomografía que tiene radiación o rayos X, y que se rehacen cortes milimétricos desde la base del cráneo hasta el vértex, es decir, hasta el vértice de la cabeza. Y entonces, posteriormente, se hacen reconstrucciones también milimétricas para verificar esas estructuras. Entonces, por lo tanto, pueden ser cortes axiales, pueden realizarse cortes sagitales y pueden hacerse posteriormente cortes coronales. Entonces, dependiendo del tamaño del corte, pues va a permitir que se produzca la evaluación de las mismas. Entre más cortes milimétricos exista, mejor va a tener la evaluación de las estructuras. Entonces, a veces nosotros realizamos cortes milimétricos de 0.2, 0.3 milímetros, de 0.3 centímetros, que serían 3 milímetros o 2 milímetros, o de 0.5, dependiendo de quién, dependiendo de las estructuras que vayamos a evaluar y del equipo de tomografía que tengamos. Si es un estudio de tomógrafo de 2 cortes, de 16, de 32, 64, 125 cortes, pues la evaluación de las imágenes son mucho mejor. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver algo que es el sistema nervioso central, que está conformado por dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, que a su vez está conformado por un conjunto de lóbulos, que ya lo vimos en el sistema nervioso central de la semiología, que son el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital.
los cuales tienen un conjunto de circunvoluciones. Entonces, las circunvoluciones son protrusiones de estos lóbulos que van a estar separados entre sí a través de surcos y cisuras. Entonces, en el caso de esto, estamos viendo cortes que van desde lo que es desde el vértex hasta la base. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Siempre vamos a encontrar hacia la línea media, como lo vemos aquí, que es la cisura interhemisférica que separa el hemisferio derecho del izquierdo, y un conjunto de surcos que nosotros vemos de color negro alrededor, que se supone que están contenidos ¿con qué? Con líquido céfalo raquídeo. Entonces, ahí existen ¿qué? Los espacios subaracnoideos. Y vemos lo que se ve como más de colores grises, que es ya las circunvoluciones. Posteriormente, vemos otras imágenes donde en el centro pues vemos una imagen de color negro que parece como si fuera un cromosoma, y eso está relacionado con los ventrículos laterales. Estos ventrículos laterales es donde contienen líquido cefalorraquídeo que permite que se genere una amortiguación, es decir, ayuda a que se amortiguen las estructuras que están allí. Entonces tiene unas astas anteriores, unas astas posteriores y unas astas laterales. Vemos aquí un poquito más de espacio esa línea interhemisférica o cisura interhemisférica, y vemos que están un poquito amplios los surcos. Cuando nosotros vemos esta estructura es porque hay algo de atrofia cerebral. En un niño o en un adolescente o en un adulto joven, es decir, de 30, 40 años, nosotros no podemos ver estas imágenes de surcos y cisuras tan prominentes porque se supone que son cerebros que son nuevos. Mientras que cuando nosotros vemos pacientes de 60 años en adelante, podemos ver estas imágenes. Posteriormente, como ustedes ven, se identifican cortes milimétricos que van en sentido de la parte del vértice hasta la base. Nosotros estamos viendo ya otra parte que son los ventrículos laterales con sus astas anteriores, astas posteriores que van hacia el occipital, y tenemos surcos y cisuras más profundos. Por ejemplo, aquí tenemos el surco de Silvio, que es este que encontramos aquí, y más abajo podemos encontrar los núcleos de la base. Entonces, entre los núcleos de la base, nosotros tenemos el núcleo caudado, el núcleo globus pálido y el núcleo lenticular, que están localizados justamente en esta zona. El más cercano hacia los ventrículos, pues es el núcleo caudado. Y posteriormente aquí tenemos lo que es el núcleo lenticular y el núcleo globus pálido. El lenticular está más por fuera y el globus pálido está más adentro. Y más medial vamos a encontrar aquí al tálamo. Hay otros núcleos que están ubicados allí, como el núcleo ambiens, la sustancia nigran, etcétera, que están también localizados en la base del cráneo. Vemos aquí otra imagen que ya se está observando aquí, que es el tercer ventrículo. Entonces, el tercer ventrículo es donde se drena todo el líquido cefalorraquídeo que va desde los ventrículos laterales a través de los agujeros se llaman agujeros de Monro o agujeros interventriculares. Entonces, de ahí de ese líquido que está en los ventrículos laterales pasa al tercer ventrículo. Vemos aquí una imagen radiodensa o hiperdensa, que en tomografía se define de esa manera, y está relacionado directamente con la calcificación de la glándula pineal. Vemos otras que están aquí alrededor, también eso está relacionado con calcificaciones, pero son de los plexos coroideos. Allí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Si ustedes ven esta cisura, que es la cisura de Silvio, se ven mucho más largas o más prominentes, producto pues que hay atrofia cerebral. Vemos cortes más inferiores, donde ya vemos, por ejemplo, en el caso vemos el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Tenemos un huequito aquí negro que se observa allí. Eso es el acueducto de Silvio. Entonces, del tercer ventrículo pasa el líquido cefalorraquídeo a través de este conducto, que es el conducto ependimario o conducto de Silvio, hasta el cuarto ventrículo, que es este que encontramos aquí,
que justamente está entre el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿En su región qué? Posterior. Entonces, nosotros vemos aquí que esto sería lo que es el mesencéfalo y aquí tendríamos la protuberancia. Si ustedes ven, hay un conjunto de imágenes hipodensas que son de densidad agua, que es el color más negro, y esos son las cisternas bajas. Cuando nosotros hablamos de cisternas, está relacionando con como unas estructuras, por decirla de esa manera, bolsas que contienen líquido cefalorraquídeo y también cubren o recubren lo que es el sistema nervioso central y ayudan también a la amortización del mismo y a su vez de nutrición a algunas células que se encuentran más cercanas. Vemos también aquí lo que está por detrás, que es el cerebelo. Y en la parte anterior, pues nosotros tenemos lo que es la cavidad orbitaria, tanto derecha como la izquierda. Vemos unas estructuras que son de color negro con imágenes hiperdensas a su alrededor que está conformando los senos paranasales, entre los cuales tenemos aquí el seno efenoidal. Y aquí atrás tenemos lo que es la silla turca, justamente donde estamos encontrándonos allí, que ahí es donde se encuentra alojada ¿quién? La glándula hipofisiaria. Vemos aquí unas imágenes que son de densidad aire, que son de color negro también, y eso se refiere a las celdillas mastoideas, porque a ese nivel está el hueso temporal. Y esto que tenemos aquí es el pabellón auricular. Entonces aquí vemos otra imagen que está relacionada directamente con los globos oculares y vemos el tabique nasal, que está en línea media, y donde está el espacio que es lo relacionado con las fosas nasales, denominado vestíbulo de las fosas nasales o vestíbulo nasal. Y aquí tendremos lo que es el seno efenoidal, celdillas mastoideas, todo lo que nosotros vemos aquí. Y aquí abajo más encontramos lo que es la fosa craneal posterior, donde contiene tanto el tallo cerebral como el cerebelo, tanto derecho como izquierdo. Aquí tenemos lo que son las amígdalas cerebelosas y aquí más o menos encontraremos la úvula de el cerebelo. Y esto aquí tendríamos más o menos lo que es el bulbo raquídeo. ¿Vamos entendiendo más o menos? ¿Dónde localizaríamos el bulbo raquídeo, profe? Acuérdense que el bulbo raquídeo es la parte más inferior del tallo cerebral. Primero tenemos el mesencéfalo, que ya lo vimos arriba, que es este que nosotros encontramos aquí. Esta es la protuberancia y más abajo vamos a encontrar el mesencéfalo, el bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo es donde se une ¿con quién? Con la médula espinal. Vamos aquí, estamos viendo ahora una tomografía que se hizo posteriormente y vemos que hay un área que se identifica aquí como hipodensa, localizada a nivel parietal y frontal del lado derecho, lo que no se veía en el estudio anterior. Vemos otra vez rapidito. Vemos la imagen, miren cómo se ven, que los surcos y cisuras se mantienen semejantes tanto derecho como el lado izquierdo. Y posteriormente nosotros vemos esta imagen que es más hipodensa, que está refiriéndose a contenido líquido. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos esa característica de hipodensidad de un tejido, por ejemplo, en el caso de este sistema nervioso central, nosotros estamos pensando y hablaremos que hay un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipo? Ya lo vamos a ver, si es isquémico o es hemorrágico. Vemos otra imagen donde seguimos viendo esa imagen hipodensa en forma general que se extiende hacia al lóbulo frontal, lóbulo temporal, porque ya esta zona es temporal. Seguimos viendo frontal, temporal. Vemos más frontotemporal, temporal solamente, que está, acuérdense que esta es la fosa craneal media. Este es el seno frontal, como ustedes lo ven allí, que está lleno de aire, que es la imagen negra que se observa ahí. El aire
En el caso de tomografía se va a ver mucho más negro y el agua se va a ver menos negro. Si ustedes ven este negro con este negro que está aquí, son diferentes. Entonces, eso es lo que nos hace decir que el paciente tiene aire en una zona o en un área. Aquí vemos lo mismo, el área frontal, el área temporal que está más hipodensa, y vemos aquí más espacios soroideos amplios. Entonces, en base a esto, pues ahora vamos a hablar rapiditamente con respecto a las diferentes alteraciones producidas. Entonces, para evitar esto, nosotros tenemos que obligatoriamente saber primero qué tipo de anatomía nosotros vamos a encontrar en el sistema nervioso, en el caso de este sistema nervioso central, para poder decir, ah, bueno, se produjo tal cosa. Entonces, en el caso de la anatomía de las arterias, cuando yo les he hablado en algunas oportunidades, nosotros hablamos de que hay una arteria grande que lleva la sangre de los ventrículos cuando se produce la expulsión de la misma o la eyección de la misma, que es del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces la aorta tiene tres porciones, una que es la aorta ascendente, otra que es el callado, como ustedes ven, es como si fuera una C, y la otra que es la más inferior, que está relacionada directamente con ¿qué? Con la aorta, pero descendente. Y esa aorta descendente se divide en dos partes, una torácica y otra que es la abdominal. Entonces, ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta? Pues como ya hemos visto en varias oportunidades, la aorta tiene dos ramas principales que son en la región ascendente, que son las coronarias, tanto derecha como izquierda. Y en el callado tenemos el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Entonces, esas son las tres que van a irrigar todo lo que son los miembros superiores, el cuello y la cabeza. Entonces, posteriormente, pues esa arteria del tronco arterial brachiocefálico va a dividirse en dos ramas. Una que es la arteria subclavia del lado derecho y la arteria carótida primitiva derecha. Entonces, esta carótida primitiva asciende por la región lateral del cuello y a nivel de lo que es el ángulo de la mandíbula, si ustedes se la tocan a 1 centímetro por debajo, van a identificar algo que se llama bulbo carotidio. Y en ese bulbo carotidio es donde se produce la bifurcación de dos arterias. Entonces, una que es la arteria carótida interna y la otra que es la arteria carótida externa. En el caso de este estaríamos hablando de la derecha. Entonces, ¿qué pasa? La arteria carótida externa, como su nombre lo dice, va a irrigar todas las estructuras de la cara, es decir, de la parte externa. Y por lo tanto, pues la carótida interna pues va a seguir su trayecto, va a pasar por la base del cráneo, va a entrar al sifón carotidio y posteriormente, cuando pasa el sifón carotidio, atraviesa un lugar que es donde se encuentra el surco cavernoso, y en ese surco cavernoso ella siente y perfora lo que es la dura madre, dividiéndose ahí en varias ramas, como son uno, que es la arteria oftálmica, otra que es la arteria de los plexos coroideos anteriores, otra que es la arteria cerebral media, otra que es la comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. De esa manera, tanto derecha como izquierda van a formar lo que denominamos el polígono de Willis. Entonces, la carótida primitiva izquierda, pues hace el mismo trayecto, pasa por la región lateral, sube hasta 1 centímetro más o menos por debajo del ángulo de la mandíbula y también se bifurca en dos, una derecha, una interna y una externa. Y hace el mismo trayecto del lado derecho. La carótida, la otra que sigue, que es la arteria subclavia izquierda, pues va a irrigar ¿a quién? Directamente al miembro superior izquierdo a través de diferentes ramas que se producen allí. Esa arteria subclavia va a originar en el primer tronco, va a originar una rama que es la arteria vertebral, tanto derecha como de la izquierda, las cuales van a subir por un agujero que se llama agujero transverso, que se encuentra solo en los cuerpos, en las vértebras que son cervicales. Entonces,
entre la segunda hasta la séptima cervical va a tener o contener ese agujero transverso, permitiendo entonces, aunque ya la 7 pues ya realmente no tiene un agujero transverso, porque el séptimo ya se hace más dorsal y no tiene eso, pero sigue su trayecto de ahí para arriba a las diferentes los agujeros, permitiendo entonces el paso de esa arteria. Entonces, hasta que llega hasta allá la zona superior. Aquí vemos una observación de una imagen de dibujo de Netter, donde nosotros estamos hablando de qué, de lo que es la base del cráneo. Entonces, en esa base del cráneo vamos a encontrar las diferentes estructuras del sistema nervioso central basal. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que son las bases de lo que es los lóbulos frontales, las bases de los lóbulos temporales y principalmente lo que es el cerebelo y la región occipital. Entonces, como ustedes ven ahí, hay un conjunto de trayectos arteriales que van a formar lo que es el denominado polígono de Willis. Si ustedes ven este lado y ven este lado, hay dos arterias que son las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales ascienden por el agujero magno, suben y a nivel de lo que es el bulbo raquídeo en su región superior se van a unir entre sí para formar el tronco de la arteria basilar. Y ese tronco basilar o el tronco de la arteria basilar va a seguir en sentido caudocranial por la región protuberancial hasta que llega a su región más distal de la protuberancia y se divide en dos ramas principales que son las arterias cerebrales posteriores. Y esas cerebrales posteriores se van a comunicar con otra que es la comunicante posterior que viene rama directamente de ¿quién? De la denominada arteria carótida interna. Entonces, por eso es que en algún momento nosotros hablamos del polígono de Willis y el polígono de Willis debe entrar la arteria cerebral media y a su vez que es rama de lo que es la arteria carótida interna, tanto derecha como izquierda. Entonces aquí ya vemos formado o conformado lo que es el polígono de Weyl. Entonces el polígono de Weyl, como su nombre dice, tiene una forma de polígono. Y entonces vemos la arteria carótida interna da su rama comunicante anterior, la comunicante posterior, la cual se comunica con la entre sí a través de esta. Voy otra vez. Esta cerebral anterior, esta es la imagen de la arteria cerebral anterior. Voy otra vez. La arteria carótida interna tiene la cerebral anterior, que es esta que encontramos aquí. Tenemos la comunicante posterior, que es la rama, y la arteria cerebral media, a su vez como la arteria de los plexos coroideos. Entonces esas son las ramas más la arteria oftálmica. Entonces aquí en esta imagen nosotros tenemos que la arteria cerebral anterior se comunica a través de la arteria cerebral del lado izquierdo o contralateral a través de ¿quién? De la comunicante anterior. Y aquí vemos que la comunicante posterior, que sería esta, va a unir a ese polígono con la arteria cerebral posterior. Entonces, conclusión para referir. La arteria carótida interna da la cerebral anterior, la cerebral posterior, la comunicante posterior, va a dar la arteria cerebral media, va a dar la arteria de los plexos coroideos y la arteria oftálmica. Entonces, esta forma, como ustedes aquí ven, vean unas ramas que son estas chiquiticas que están aquí. Esas son para los plexos o se llaman arterias coroideas anteriores, medias y posteriores. Aquí vemos otra imagen de lo que es el relacionado con el polígono de Willis. Tenemos la comunicante anterior, la cerebral anterior, la arteria carótida interna derecha, la arteria carótida interna del lado izquierdo, las comunicantes posteriores que se unen a las arterias cerebrales posteriores. En esta imagen también vemos aquí lo que es la hipófisis, que es la que nosotros encontramos aquí. Aquí tendríamos lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica, que es la que encontramos en esta zona. Vemos ahí unas imágenes que ustedes ven allí, que son como azules.
Eso estamos hablando del seno cavernoso, que es lo que se encuentra allí. Y aquí en un corte sagital encontramos diferentes estructuras vasculares, vemos también estructuras del sistema nervioso, como del tallo cerebral, como es el mesencéfalo, justamente localizado aquí, protuberancia, bulbo raquídeo, y aquí vemos lo que es el cerebelo. Entonces el cerebelo se une a través de este tallo cerebral, ¿por qué? Por los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Entonces, más o menos en el mesencéfalo, eh, tendrían entre el mesencéfalo y la protuberancia, hay un pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio que está directamente a nivel de lo que es la protuberancia, y otro que es el pedúnculo cerebeloso inferior que se une con el bulbo raquídeo. Ahora, nosotros hablamos de algo llamado enfermedad vascular cerebral o enfermedad cerebrovascular. Entonces, o ha denominado accidente cerebrovascular. Esta enfermedad es uno de los motivos frecuentes que tenemos en la urgencia médica. ¿Y qué pasa con ello? Es una de las terceras causas de mortalidad en forma general y que corresponde más o menos al cuánto, más o menos del 12 al 15%. ¿Y qué pasa? Que es una causa de discapacidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de discapacidad es la incapacidad que tiene el paciente de realizar sus actividades normales, cotidianas, es decir, por ejemplo, comer, bañarse, evacuar, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, en base a esto, pues me veo en la necesidad de realizar a veces en el premédico para que ustedes vean la importancia de evaluar e identificar a un paciente que es propenso a que pueda tener un accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o ya sea de tipo isquémico. ¿Qué genera esto? Pues un impacto. ¿Cuál impacto? Pues obligatoriamente tiene que haber un impacto económico porque son enfermedades costosas. Y segundo, un impacto social porque las personas que están alrededor de ellos obligatoriamente van a tener que buscar la manera de atender a esa persona y pues utilizar tiempo para ello. Entonces, el accidente cerebrovascular es una entidad clínica de presentación aguda, como dice allí, caracterizada por la instauración de un defecto neurológico funcional con intensidad y pronósticos variables. Puede estar causado por una lesión hemorrágica o una lesión isquémica. El accidente cerebrovascular es una tercera causa de muerte en los países desarrollados y de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que es una tasa frecuente. Entonces, en el caso de esto, hay alteraciones que se pueden generar y alterar la función cerebral, que generan una instalación, como dice allí, brusca, obligatoriamente. Entonces, puede durar más de 24 horas. Entonces, nosotros hablamos de algunos tipos de accidente cerebrovascular que nosotros vamos a ver ahorita, como es el accidente cerebrovascular transitorio, que tiene una duración menor a esas 24 horas. Eh, en el caso del isquémico, normalmente se produce por una oclusión, es decir, una obstrucción de una arteria y dependiendo del lugar donde se produzca esto, va a condicionar una reducción del flujo sanguíneo que va a ser parcial o total dependiendo de la ubicación. Entre más distal esté, el trombo o la oclusión, pues la lesión va a ser más focal. Pero ¿qué pasa? Cuando la obstrucción afecta una arteria grande, pues ¿qué va a condicionar? Que obligatoriamente pues el canal o la extensión de la lesión es mucho mayor como la que vimos en este caso previo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces nosotros podemos hablar que las alteraciones de estos accidentes isquémicos, en el caso de ello, lo más causal de esto son la ateropatía de las grandes arterias, ya sea craneales o intracraneales, que pueden afectar tanto la carótida o como lo que es las arterias vertebrales, o unas de menor calibre, por ejemplo, como es la arterias ya
M1 o la M2 de la cerebral media o de la arteria cerebral anterior en su porción media, donde ya ha generado que hay un conjunto de ramas que permiten que otras partes del cerebro pues den o se mantengan irrigadas, o unas de más pequeño tamaño, y a esas lesiones focales, ¿cómo se le va a denominar? Accidentes cerebrovasculares tipo lacunares. En el caso de las hemorrágicas, normalmente el accidente cerebrovascular hemorrágico es mucho más grave. ¿Por qué? Porque va a generar una irritación de lo que es el cerebro. ¿Producto de qué? De que hay una cantidad de sangre que salió al exterior y puede permanecer en el espacio subaracnoideo generando irritación y a su vez pues pérdida sanguínea. Por supuesto está condicionando entonces los diferentes tipos de que pueden ser hematomas extra corticales o intracorticales. Cuando nosotros hablamos de corticales que están dentro del parénquima, y cuando son extracorticales, es decir, que están afuera, ya sea a nivel del espacio soronoideo o a nivel del espacio epidural. También estas hemorragias pueden ser producidas por alguna malformación arteriovenosa. Entonces, las malformaciones arteriovenosas son comunicaciones que existen entre una vena y una arteria que se hacen tortuosas, irregulares, etcétera, y ellas pueden también generar algún tipo de sangramiento. Causas de esto, por ejemplo, la hipertensión también arterial, el tabaquismo, la fibrilación auricular, la diabetes mellitus, ¿qué más así? El abuso de alcohol, el exceso de consumo de grasas que van a condicionar que se produzcan ateropatías obstructivas y por lo tanto pues ayuden a disminuir la luz del vaso. ¿Y qué más? Otra que es la escasa actividad, eh, eh, actividad física, que va a condicionar que pues todos esos depósitos de colesterol que pueden ser a nivel de la capa endotelial y a su vez en los tejidos celulares subcutáneos o en los tejidos grasos de las estructuras de los órganos. Enfermedad vascular cerebral. Independiente del origen, el accidente cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad. Nosotros hemos visto pacientes que han tenido accidente cerebrovascular a los 15, 16, 18 años de edad, pero normalmente pues la causa principal es la lesión de algún tipo de aneurisma o cualquier tipo de malformación arteriovenosa, como dije anteriormente, y por diversas causas que incluyen enfermedades cardíacas, traumas, infecciones, deformaciones vasculares, desórdenes inmunológicos y toxinas exógenas. Como ustedes ven, hasta las infecciones. ¿Por qué? Porque cuando no hay un paciente que tiene una septicemia, hay émbolos que pueden ser de bacterias que van a salir de un lado, de un lugar donde hay proceso infeccioso hacia el sistema nervioso central y por lo tanto producir esto. En el caso de los coágulos, por ejemplo, una fibrilación auricular, que vimos anteriormente en signos vitales, que la fibrilación auricular es la contracción de las aurículas de forma irregular y con mayor frecuencia que los ventrículos. Entonces, ¿qué sucede? Eso puede generar unión de factores de la coagulación y formen un coágulo y ese coágulo pues siga su trayecto. Entonces, aquí hablamos de lesiones isquémicas del sistema nervioso como son los accidentes isquémicos constituidos, que es un defecto neurológico focal de evolución regresiva, los accidentes isquémicos evolutivos, que es de carácter progresivo, los accidentes isquémicos transitorios, que es un defecto neurológico que desaparece en menos de 24 horas, y la isquemia crónica, que es de carácter subclínico. Entonces, en base a eso, pues ya nosotros vamos a empezar a evaluar las diferentes alteraciones que podemos encontrar. Nosotros hablamos de una circulación sistémica y esa circulación sistémica está generada por la actividad del corazón y a su vez el corazón debe bombear un conjunto de sangre a diferentes partes o tejidos, como en el caso del sistema nervioso central que corresponde más o menos al 20% de la sangre, es decir, de ese 20% del gasto cardíaco. Entonces, más o menos,
¿Cuánto debe pasar? Más o menos de unos 20 a 30 cc por minuto por cada 100, 100 miligramos de tejido que se encuentra en el sistema nervioso. Entonces, cuando se encuentra una disminución del flujo por debajo de 20, entre 20 a 10, nosotros hablamos de isquemia, y por debajo de 10, ya eso es una obstrucción del flujo completo del vaso sanguíneo. Entonces, ese tejido, pues obligatoriamente va a empezar a producir, ¿qué? Diferentes sustancias para poder, actividades metabólicas para poder mantener las funciones vitales, es decir, producir energía para seguir las actividades, pero se transforma en ácido láctico, se produce muchísimo ácido láctico, se produce dióxido de carbono, se produce secreción de agua y eso genera un efecto citotóxico. Entonces aquí hablamos de enfermedad vascular cerebral. Entre las lesiones isquémicas del sistema nervioso encontramos para que se produzca necrosis del tejido nervioso y se establezca el infarto, intervienen dos factores importantes. Uno, que es la reducción de la perfusión y la duración. Cuando nosotros hablamos de reducción, que es la cantidad de sangre que llega a una parte del sistema nervioso. Y la duración es que se dure en el tiempo esa afectación, es decir, que haya isquemia. Entonces, cuando ya la isquemia está instaurada y demora X cantidad de tiempo, se produce la muerte y esa muerte es una necrosis que se va a producir en el sistema nervioso, como por ejemplo una necrosis licuefactiva. La mayoría de los accidentes cerebrovasculares afectan el territorio de la arteria cerebral media y de origen embólico, que es el más frecuente. Aquí hablamos de diagnósticos. ¿Cuáles son los diagnósticos que se producen aquí? A través de un estudio de tomografía, que es lo más básico. Podemos utilizar resonancia también, pero la diferencia es que la resonancia magnética debe durar entre 20 a 30 minutos para realizar las imágenes y el paciente con esta patología realmente es difícil que nosotros podamos tener 20 minutos o 30 minutos allí porque se puede morir. Entonces, para eso realizamos el estudio tomográfico que dura más o menos 2 a 3 minutos por mucho. Realizándose el estudio, lo sacamos y de una vez ya evaluamos las diferentes imágenes encontradas. Entonces dice aquí, a partir de las 18 horas de evolución de un tejido infartado, la tomografía computarizada puede detectar hasta el 70% de los casos. A partir de las 18 horas, es decir, que si usted se instala ahorita y usted le hace la tomografía a las 6 horas, usted no va a conseguir ninguna afectación o muy rara la afectación que va a conseguir, como lo vimos en el paciente previo. A los 3 días de evolución, el tejido infartado puede ser detectado en todos los casos, ¿ve? Entonces, por eso es que al paciente se le hizo posteriormente a las 2 horas y ya se encontraron todas las características que le dije previamente. La lesión básica del infarto corresponde a una imagen con disminución de la densidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de hipodensidad es porque el tejido que está allí está contenido con mayor cantidad de agua. En esta imagen nosotros vemos una distribución, dice ahí, córtico-subcortical. Cuando nosotros hablamos de cortical, pues que está afectando la zona cortical y subcortical, la zona periférica. Y como ustedes ven allí, esa imagen se produjo o se está produciendo una licuefacción. Es decir, se está conteniendo de agua y posteriormente vienen los hermosos macrófagos y van a empezar a fagocitar el tejido del sistema nervioso central que está muerto y ¿qué va a quedar allí? Agua. Entonces, por eso es que el paciente va a generar ¿qué? Una pérdida de las actividades motrices y sensitivas dependiendo del sitio donde esté ubicada la lesión. Ok, entonces, como ustedes ven allí, nosotros podemos, como dije anteriormente, podemos hablar de unos infartos lacunares. Entonces, cuando nosotros hablamos de infarto lacunar, está relacionado directamente con una zona de arterias perforantes que normalmente van a hacer una afectación neurológica focal. Pueden afectar los núcleos de la base, pueden afectar lo que es la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema, puede afectar el tálamo,
puede afectar cualquier parte del tronco cerebral y la afectación semiológica que nosotros vamos a encontrar en un paciente esto es el déficit motor, las alteraciones de la sensibilidad o ataxia y alteraciones a nivel de la cara o extremidades superiores o inferiores, como vimos anteriormente en el caso previo, donde se generó en forma generalizada, no fue una porción. Buscamos también que la ubicación de la afectación del territorio arterial afectado. Entonces, si ustedes ven la imagen esa que estamos observando ahorita, tenemos una afectación frontal y una afectación temporal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lóbulo frontal está encargado principalmente de la actividad motriz. Entonces, si ustedes ven allí, hay una afectación ya de la actividad motora del lado contralateral. Es decir, si esto es del lado izquierdo, se afectó la ¿qué? La del lado derecho. ¿Por qué? Porque obligatoriamente las fibras axonales se van a decusar ¿en dónde? En una región del tallo cerebral que nosotros encontramos allí, que es la decusación de las pirámides. Entonces, ese haz córtico espinal que desciende va a estar bloqueada su actividad a nivel de las motoneuronas alfa que están localizadas a nivel de la médula espinal. Entonces, por ejemplo, si es de la circulación arterial del cerebro, puede haber hemiplegia, puede haber hemiparesia, pérdida de la sensibilidad del hemicuerpo afectado, la cara, extremidades superiores, extremidad inferior, puede haber afasia, puede haber hemianoxia. En el caso de la circulación cerebral posterior, es decir, a nivel de la circulación que es generada por las arterias vertebrales, entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Afectaciones directamente a nivel del cerebelo, las afectaciones ¿a dónde? A nivel del tronco cerebral y del lóbulo occipital, porque estamos hablando de qué? De todo lo que es la región posterior. Seguimos. Aquí nosotros hablamos de distribución subcortical cuando la obstrucción que se encuentra afectada es directamente a nivel de lo que puede ser los núcleos de la base. Entonces nosotros encontramos que cortical es que afecta directamente los lóbulos y subcortical puede ser periférica a los lóbulos o puede ser a nivel central porque se supone que hay unos núcleos que están allí. Por ejemplo, aquí está el núcleo lenticular, es el que está afectado, donde está conformado por el glóbulo pálido y el putamen. Entonces, estos núcleos, si ustedes ven una imagen hipodensa de densidad agua localizada a ese nivel, es porque hubo una necrosis ya y por lo tanto hubo un infarto focal. Vemos aquí la imagen de infarto varía en función del tiempo de evolución. En las primeras 6 horas de isquemia, los coeficientes de atenuación pueden estar poco o nada alterados. En estas primeras horas, el sustrato patológico fundamental, que es el edema cerebral, como les dije anteriormente. ¿Qué pasa? Acuérdense que cuando hay obstrucción, obligatoriamente se pierde lo que es la presión del flujo que pasa de un lado a otro. Entonces, acuérdense que las arterias más pequeñas son las arteriolas y esas arteriolas se unen con algo llamado capilares venulares. Entonces, esos capilares venulares, por efecto de presión, tienen que pasar la sangre de un lado a otro. Por ejemplo, la presión que tienen los capilares arteriales es de aproximadamente más o menos entre 30, entre 17 a 30 milímetros de mercurio, mientras que las capilares venulares es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Entonces, por efecto de presión, pues la sangre va a salir. Pero ¿qué pasa? Si hay una obstrucción de esos capilares o una obstrucción del flujo, pues se supone que esa presión se pierde. ¿Qué va a hacer? Que el contenido líquido, las sustancias se van a mantener en el lugar. A su vez, como no hay irrigación, pues no hay intercambio de las sustancias nutritivas y de desecho y ellas se van a permanecer allí.
y las células van a querer seguir produciendo, pues obligatoriamente, algo para poder sobrevivir. Entonces, por eso actúan con las diferentes vías anaeróbicas para producir energía. Y entonces originan lo que yo dije anteriormente, ácido láctico, dióxido de carbono y agua. Entonces eso está o empieza a producir depósitos dentro del interior de la célula, es decir, en el citoplasma, y posteriormente la sustancia líquida que se encuentra alrededor del espacio intersticial va a tratar de introducirse con la finalidad de ayudar como a diluir esas sustancias que están dentro del citoplasma. Entonces, en estas primeras horas encontramos lo que es el edema local, y el edema del foco isquémico se diagnostica por distorsión de la imagen anatómica, ensanchamiento de las circunvoluciones porque genera una ampliación de las mismas. Los signos indirectos: tenemos colapso del espacio senoideo o de la deformación ventricular inmediatos a la lesión, necrosis tisular y el infarto se consolida. Los valores densitométricos están más descendidos y el territorio infartado se reconoce mucho más fácil, como lo vimos en el anterior. Entonces, normalmente la hipodensidad por la cantidad de líquido que va a tener allí, pues se puede encontrar entre los 20, 15, 10 unidades Hounsfield, y eso nos va a decir a nosotros que está lleno de líquido o de mayor cantidad de líquido. Finalmente, el tejido dañado tiende a ser reabsorbido por fagocitosis hasta llegar a la fase cicatrizal. De la segunda a la tercera semana se produce un infiltrado celular por macrófagos que incrementan transitoriamente la densidad durante unos días, y después se produce la reabsorción activa y la lesión hipodensa se forma en esta. Por ejemplo, vemos aquí una imagen hipodensa de densidad agua o densidad líquida que está localizada a nivel de la región temporal. Entonces, como ustedes ven, se asemeja mucho a la del ventrículo y por lo tanto fue una licuefacción que se produjo por una necrosis, posiblemente por un accidente cerebrovascular. Ahora, cuando hablamos de lesiones hemorrágicas, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que la hemorragia intracraneal es por su frecuencia la segunda lesión de enfermedad cerebrovascular. La rotura de la pared arterial, capilar o venosa, mire lo que dice ahí, puede ser arterial, puede ser a nivel capilar o puede ser a nivel venosa, conlleva la irrupción de la sangre a diferentes compartimentos, es decir, la ubicación de esa sangre en otros espacios. La extravasación de la sangre es fácilmente reconocible en la tomografía. ¿Cómo se va a ver? De hiperdensidad, que eso lo vamos a ver ahorita. La hemorragia tenemos diferentes tipos, entre los cuales tenemos hemorragia epidural, que se encuentra entre la tabla ósea interna y la dura madre. La lesión hiperdensa con densitometría de hemorragia, localización pericerebral, fórmula biconvexa, y vamos a verlo aquí directamente. Entonces, si nosotros vemos aquí, se encuentra la hemorragia epidural, se encuentra entre lo que es la tabla interna de lo que es la bóveda craneal y lo que es la dura madre. Entonces, si ustedes ven una imagen que es biconvexa, es decir, que tiene forma como si fuera de dos imágenes convexas. Entonces, eso siempre nos va a definir a nosotros que el paciente tiene un hematoma epidural. ¿Cuál es la diferencia con el hematoma sudural? El hematoma epidural, el problema se basa que como está ubicado entre la dura madre y la tabla interna, él puede disecar esa estructura y por lo tanto hacerse un poquito más grande y dirigirse en sentido anterior, posterior, medial o lateral, permitiendo entonces la expansión de ese hematoma, y hasta que no haga un efecto compresivo fuerte, pues no va a generarse ¿qué? La sintomatología clínica severa. Ahora miren este, el subdural se encuentra entre la dura madre y el aracnoide y tiene una forma de media luna. Borde convexo hacia la calota y borde cóncavo hacia la superficie cerebral. Vamos a verlo. Miren la imagen, ¿ve? Entonces, como se encuentra entre la dura madre y la aracnoide, ¿qué sucede? Ese espacio es mucho más pequeño y entonces sí va a generar efectos compresivos sobre las estructuras adyacentes. Y como ustedes ven aquí, hay desplazamiento de lo que es el cerebro hacia
la línea media, desplazándola y comprimiendo y haciendo que el ventrículo lateral se comprima y no se observa, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo se va a ver? Normalmente el hematoma se va a ver hiperdenso, es decir, que se ve una imagen que es de color más blanca. Entonces, esto es resonancia magnética, la que está a la derecha, pero esta es una tomografía en un corte axial. Y por eso se ve cóncavo hacia la columna y eh, cóncavo hacia lo que es el cerebro. Y se ve la imagen que es de semiluna. Vemos aquí otra imagen de la enfermedad cerebrovascular, que es un hematoma sudural, y vemos cómo generó efecto compresivo y como en la última se transformó en líquido. Ya eso es una etapa ya de liquefacción, es decir, que se eliminó. Ahora, hablamos de otro tipo que es la hemorragia subaracnoidea. Cuando nosotros hablamos de subaracnoidea, que es entre el espacio aracnoideo y la pía madre, es decir, que entre las dos eh, capas de las meninges que son más internas. Entonces produce un incremento densitométrico, es decir, que también hay una hiperdensidad por encima, ¿cuánto es lo por encima? 40, 50, 60, 70, 90, 100 UH. Eso es lo que unidad de Hohenfeld, que es UH. De manera más o menos difundida por las cisternas basales, interhemisféricas, por la convexidad de los hemisferios. Entonces, ¿qué sucede esto? Obligatoriamente esto se va a diluir y diseminar sobre las cisternas, que yo les dije anterior, que son unas bolsas de espacio subaracnoideo que tienen líquido cefalorraquídeo. Entonces, por allí se va a diluir y se va a desplazar la sangre que se extravasó. El aneurisma, mire lo que dice ahí, intracraneal es la causa del 65 al 70% de las hemorragias subaracnoideas y el 5 al 10% de las hemorragias subaracnoideas obedecen a anomalías vasculares. Hay muchas causas de diferentes tipos de anomalías de estos aneurismas y ya lo vamos a ver. Ahora, estas hemorragias subaracnoideas, dice, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Uno, normalmente las hemorragias, dependiendo de la cantidad de sangre que van a haber allí, se van a poder observar o no. Entonces, ahí se dio una clasificación que es la clasificación de Fischer para hemorragias subaracnoideas. Entonces, tenemos, por dilución hemática, se requiere una punción lumbar completamente para descartar el falso negativo. Es decir, que nosotros podemos hacer una punción directamente a nivel de la región lumbar, extraer líquido y verificar que haya sangre. Eso es cuando no se puede observar por la tomografía. El otro es que hay un borramiento de las cisternas por aumento de la densidad del líquido y hay una elevación densitométrica del lugar donde se encuentra. Entonces vamos a mirar, dependiendo de las hemorragias, entonces se pueden clasificar en estas que nosotros hablamos ahí, que es la escala de Fischer. Entonces, uno, que es la 1 sin evidencia de sangre, la 2 cuando hay una disposición de misma, de contenido sanguíneo, pero que es menor a 1 milímetro, 3 cuando es mayor a 1 milímetro y 4 cuando ya está intraparenquimatosa o es intravascular, intraventricular, que ya lo vamos a ver. Entonces, si ustedes ven aquí, las hemorragias van a generar una imagen hiperdensa a nivel de las cisternas. Entonces, nosotros tenemos cisternas basales, que pueden ser, por ejemplo, la cisterna terminal, tenemos la cisterna interpeduncular, la cisterna ambient, la cisterna cuadrigeminal, tenemos la cisterna supratentorial o la cisterna de cerebelosa superior, tenemos la cisterna magna, tenemos la cisterna prevulvar, retrovulvar, etcétera. Y todas ellas, recuerden que siempre van a estar generando una comunicación. Entonces, dependiendo de la imagen que nosotros veamos en la tomografía, nosotros vamos a identificar si es una hemorragia subaracnoidea, que es Fischer 1, Fischer 2, o Fischer 3, o Fischer 4. Entonces, cuando no se vea, es porque es una hemorragia subaracnoidea Fischer 1.
Cuando ya se ve y es menor de 1 milímetro, se habla de Fischer 2. Cuando es una Fischer 3, es cuando ya la de mayor hiperdensidad es por encima de 1 milímetro. Y la de Fischer 4, como vemos aquí, que está ubicada a nivel de los ventrículos. ¿Dónde la vemos? Esta imagen que vemos aquí, que fuera como si que fuera de nivel, a nivel del asta posterior de los ventrículos laterales. Vemos otra imagen aquí, mire la de Fischer 3, que es mayor de 1 milímetro. Por ejemplo, esto es intraparenquimatoso. Esta es a nivel de los surcos y cisuras de la región frontal. Si ustedes ven ahí, en la área interhemisférica anterior. Y vean esta que tiene múltiples imágenes hiperdensas que originan como una lesión intraparenquimatosa, pero de gran tamaño. Entonces ya es un Fischer 4. Ahora hablamos de algo denominados hemorragias lobares. Si ustedes la ven, son como imágenes redondas, como ustedes lo ven allí, y pueden generarse por malformaciones vasculares. Otras imágenes aquí vemos que es a nivel de los ganglios basales, que son subcorticales, como les dije anteriormente. Mire, por ejemplo, aquí afectó el tálamo del lado izquierdo. Vean cómo está allí. Y afectó probablemente la cápsula interna, pero el brazo posterior. Aquí hay un brazo anterior y aquí hay otro brazo posterior. Entonces, probablemente afectó esa zona. Aquí vemos múltiples hemorragias, como ustedes ven, focos hemorrágicos múltiples a nivel del parénquima cerebral. Por ejemplo, causas de discrasias sanguíneas, hepatopatías o diabetes. Aquí, por hemorragia por VIH, imagínense, el VIH también, ese virus, pues va a condicionar también, cuando está en una etapa SIDA, puede condicionar esas hemorragias a nivel de el cerebro. ¿Qué vamos a hacer con ese cuando nosotros vemos alguna cosa de estas? Pues si nosotros sospechamos que hay un accidente cerebrovascular, pues obligatoriamente hay que hacer una tomografía. ¿Para qué? Para identificar si es hemorrágico o si es isquémico. Entonces, si hay infarto, nosotros obligatoriamente tenemos que hacer un Doppler carotidio y un Doppler transcraneal. ¿Para qué? Para identificar si hay alguna oclusión de las arterias grandes que esté condicionando la formación de alguna placa que es blanda, que esté saliendo o que se libere y esté produciendo la formación de esos trombos en el lugar. Y si se produce o se identifica algo de esto, se hace una angiografía, es decir, la administración de un medio de contraste por las arterias para poder identificar qué oclusión hay, qué porcentaje de oclusión existe, e identificar si hay alguna u otra alteración más fuera de esa. Entonces, vamos a hablar aquí rapidito de lo que está relacionado con los aneurismas. Entonces, el aneurisma es la dilatación de una parte de una arteria. Siempre es de una arteria, no de una vena. La mayor frecuencia se corresponde probablemente por defectos de la membrana elástica de la capa interna. Recuérdense que nosotros tenemos tres capas, una que es el endotelial, otra que es la muscular y otra que es la serosa o adventicia. Entonces, se produce una alteración de la capa interna, que es la endotelial, y posteriormente se produce como una dilatación. Principalmente donde se produce esto, en las bifurcaciones de las arterias del polígono. Es decir, por ejemplo, cuando se produce la formación de la arteria cerebral anterior y directamente rama, que es la carótida interna. Justamente en esa bifurcación se puede producir sobrecarga o tensión de la pared arterial, es decir, que los pacientes que sufren hipertensión arterial pueden condicionar esta causa, esta afectación llamada aneurisma. Y genera una formación, crecimiento y finalmente la ruptura del mismo. Cuando se rompe es donde nosotros vemos ya el evento y probablemente la probabilidad de generar una ayuda a ese paciente es menor. Entonces, aquí vemos una imagen de un aneurisma. Esto a través de un estudio de angiografía. Pero este estudio angiográfico se hace directamente con un catéter. Si ustedes ven el catéter, está aquí. Mire, todo esto es el catéter. Ahí está la imagen dentro que parece como un tubo que va por dentro de la arteria. Y se le colocó contraste directamente en el sitio y se observó
la imagen sacular de allí. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de aneurismas. ¿De qué de qué va a depender el aneurisma? De la forma. Entonces pueden ser saculares, pueden ser fusiformes, pueden ser infecciosos o micóticos, pueden ser traumáticos. Entonces, dependiendo de la causa que condicione esto, va a generar la dilatación de la pared de la arteria. Entonces, los factores que incluyen la degeneración y la debilidad de la lámina elástica de la tabla, de la capa interna y del colágeno que tiene esta zona de la arteria, puede ser condicionado, como lo dije anteriormente. Puede ser pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tengan algún tipo de alteración del colágeno. Y principalmente eso va a condicionar la deformación de diferentes estructuras. Por ejemplo, si nosotros hablamos de sacular, esta tiene una forma como de frambuesa. Como ustedes ven esa imagen allí, es una imagen sacular. Y representa más o menos como el 90% de los aneurismas que hay en el área. Hay otros que son fusiformes, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos, el aneurisma mediano y pequeño tamaño solo se expresan clínicamente a través de la ruptura. Es decir, que si el aneurisma no es grande, pues no va a haber síntomas porque no va a haber efectos compresivos sobre las estructuras adyacentes. Y por lo tanto, la única forma que se genere un diagnóstico de ello es cuando ya haya una ruptura del mismo. Entonces, tenemos aquí las diferentes clasificaciones o formas de los aneurismas. Uno, que es el aneurisma fusiforme, mire las características que tiene, dilatación sectorial de toda la pared del vaso, mire, dilatación sectorial de toda la pared, es decir, de una parte de la pared, origen arteriosclerótico, localización del sistema vertebrovascular principalmente, produce lentificación circulatoria y turbulencia. Todo aneurisma va a presentar turbulencia. Pueden ser de focos de émbolos, porque ahí se forman, se pueden unir los factores de la coagulación, las plaquetas, etcétera, etcétera, y formar un coágulo y salir y producir algún tromboembolismo. La isquemia es lo más frecuente y rara vez llega a producir la compresión nerviosa. Y los aneurismas axiformes, como le dije anteriormente, son los más numerosos, se dilatan sectorialmente una parte de la pared arterial, mientras que el otro permanece indemne. Tiene tendencia hemorrágica muy elevada y la evolución natural de las hemorragias senoideas induce una mortalidad superior al 60%. Los de cuello ancho, ya nos vamos a ver cuáles son, tienen aspecto sésil y los de cuello más reducido adoptan una forma pediculada. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, por eso pueden ser sésiles, pediculados o multilobulados. Entonces, cuando nosotros hablamos de pediculado es porque tiene un trayecto de ese efecto sacular que se produjo. Mientras que en el caso de los saculares son como el primero que vimos anteriormente, que sería este. Este es un sacular, pero de gran tamaño que hace efectos compresivos sobre las estructuras adyacentes. Y en el caso de este, pues ya también es un efecto, pero tiene como un trayecto largo, como si fuera un cuello. Y el multivalvulado, pues que tiene múltiples. Bueno, en el caso de los aneurismas que son infecciosos, pues normalmente se dicen así, que son infecciosos o micóticos de etiología embólica y principalmente son asociados a algo llamado endocarditis. ¿Qué endocarditis? El proceso inflamatorio de la capa más interna del corazón. Son raros y representan más o menos el 0.5% de los casos y afecta principalmente lo que son las arterias cerebrales medias. Los traumáticos normalmente aparecen por algún tipo de fractura o desplazamiento de lo que es ya sea de la calota o de la base del cráneo. Entonces genera una compresión, un daño de la íntima del
del vaso sanguíneo y se produce esto. Por ejemplo, nosotros hemos visto fístulas, que son, llaman así, fístulas arteriovenosas, producto de algún traumatismo, donde se hizo como un contacto entre lo que es la, la pared venosa del seno cavernoso y la pared arterial de lo que es la carótida interna. Y bueno, malformaciones arteriovenosas, origen congénito y su grado es desarrollado variable. Todas estas malformaciones arteriovenosas pues vienen casi desde nacimiento. Son frecuentes y se caracterizan por un ovillo de vasos en carácter embrionario indiferenciado. ¿Qué quiere decir ese ovillo? Que a medida que va pasando el tiempo y ya pasa la circulación, pues obligatoriamente ellos se van a transformar y van a empezar hasta generarse trayectos vasculares tortuosos, como cuando se producen los trayectos vasculares varicosos de las piernas de algunas personas. Entonces, eso mismo sucede arriba en el cerebro, pero ¿qué pasa? Esas dilataciones van a condicionar que, como hay comunicación entre los capilares arteriales y los capilares venulares, pues obligatoriamente va a condicionar que puedan romperse y generar sangrados, que pueden ser intermitentes. El diagnóstico diferencial es siempre posible por tomografía y normalmente nosotros hacemos tomografía o resonancia magnética con contraste. En el caso de la tomografía utilizamos ¿qué? El iodado, mientras que el gadolinio es el medio de contraste utilizado para resonancia magnética. Bueno, con eso terminamos la actividad del día de hoy, que era presentar este caso clínico donde está relacionado directamente con los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos y hemorrágicos, las características que los separan entre uno y otro, las densidades que nosotros podemos encontrar en la tomografía, podemos encontrar también lo relacionado con los tipos de hemorragias que podemos encontrar, como son los epidurales, los subdurales, las hemorragias subaracnoideas, que son frecuentes y que por lo tanto pues nosotros tenemos que pensar en ello y ayudar a evitar esos factores de riesgo que puedan condicionar que un paciente tenga este tipo de patología. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguna Muchas preguntita con gracias. respecto a esto? Esto es un caso que nosotros hemos visto y que vamos a seguir viendo continuamente. Más si ustedes van a estar estudiando medicina, porque cuando se gradúen y todo lo demás, pues obligatoriamente van a empezar a ver esos casos. Y a su vez, ustedes tienen familiares que sufren de ¿qué? De hipertensión arterial, sufren de hipercolesterolemia, sufren de alguna otra alteración que pueda condicionar a ayudar a la etiología de estas alteraciones. Por ejemplo, los pacientes que consumen drogas, los pacientes que consumen cigarrillos, esos pacientes que consumen cigarrillos puede ser que se afecte el endotelio también de alguna zona del cerebro y puedan condicionar los aneurismas. Por ejemplo, un paciente, como le dije anteriormente, de fibrilación auricular, que formen coágulos que vayan a generar un émbolo y ese émbolo pase para la circulación sistémica. Puede ser que se vaya para el cerebro, como puede ser que se vaya para otro lugar. Entonces, dependiendo del lugar donde se dé, pues va a generar eso. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia venosa periférica a nivel de los miembros inferiores, que tienen trayectos vasculares venosos tortuosos, que normalmente se le están hinchando las piernas, etcétera, etcétera. Eso pueden generar una éstasis, que se llama así, una éstasis venosa, y esa éstasis venosa puede hacer que se genere un coágulo y ese coágulo va a subir por todo el trayecto venoso hasta que pasa a lo que es la vena cava inferior, de ahí al corazón y va para dónde va. Eso va directamente al pulmón, por supuesto está. ¿Y origina qué? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué va a tener el paciente? Dificultad para respirar y dolor en el pecho. Doctor, Bueno, dime. una pregunta. Localizado el aneurisma, antes de que él se rompa, ¿se puede realizar algún tratamiento para evitar que él se rompa o Siempre, dependiendo siempre. de la forma de la operación?
Lo único que no tiene solución es la muerte. Ya después de ahí, pailas. Entonces, ¿qué sucede? El problema se basa es cómo diagnosticar al paciente que tiene un posible aneurisma. Ustedes escucharon a Pastor López, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. ¿Y Pastor López de qué murió? ¿No sabe nadie? Ay, señor, se ven que son vallenateros. Si no estoy Bueno, mal de un derrame, profe. por eso. ¿Y quién le produjo el derrame? Un aneurisma. ¿El paciente cómo llegó? Si ustedes escucharon el problema, el paciente llegó caminando. Se quedó sentado y duró, no me acuerdo si fueron 3 o 4 horas, esperando a que lo atendieran. Si no, revisen. ¿Y qué pasó? Se rompió el aneurisma. ¿Por qué? Porque el paciente tenía una presión arterial elevada y ya él tenía un aneurisma. Y el diagnóstico fue post-mortem. Así de sencillo. Entonces, dependiendo del tamaño del aneurisma, va a condicionar síntomas. Entonces, nosotros no podemos saber quién realmente lo tiene, pero sí podemos presentar alguna manifestación clínica. Principalmente, ¿qué va a tener un paciente? Dolor de cabeza, es decir, cefalea. Entonces, pacientes que tengan esos dolores de cabeza continuamente, que tengan hipertensión arterial, etcétera, pues obligatoriamente, pues en un estudio tomográfico se puede realizar la evaluación y se puede identificar por hallazgo, como si fuera un hallazgo aparte, el diagnóstico de ese aneurisma. ¿Ve? Pero es muy raro verlo, igual como los aneurismas de la aorta abdominal. Por ejemplo, yo he diagnosticado varios. Yo creo que en el Instagram yo tengo un aneurisma que conseguí hace como 2 meses o algo así, 2 o 3 meses. Y el paciente pues estaba normal, pero cuando me puse a ver, la dilatación de la aorta estaba por encima de 3 centímetros. Lo normal en la aorta abdominal es que esté más o menos de 1,8, máximo 2,5 centímetros. Y ya después de ahí, pues nosotros hablamos de aneurisma. Y dependiendo de la ubicación donde esté, si es por encima de las arterias renales o por debajo de las arterias renales. Ahora, con respecto a lo que usted dice del tratamiento, claro, todo aneurisma, gracias a Dios, pues tiene un tratamiento. Antes se abría el coco, vulgarmente dicho, es decir, se hacía una cirugía de una se llama así, neurocirugía, y se producía y se colocaba un clip metálico. Pero imagínese abrir el coco, por decirlo de esa manera, en abrir la dura madre, llegar al sitio y generar eso. Ahora a través de los estudios y evaluaciones endovasculares, es decir, colocación de un catéter, como les mostramos anteriormente en la angiografía, se puede recolocar o se puede colocar algo que llaman stent o se pueden, no, stent, bueno, si primero se coloca unos que se llaman colex, se llaman así, y ellos van a generar la ubicación o todo eso se colocan allá adentro y forman un coágulo y tapan el aneurisma. Y pues el trayecto arterial pues se supone que sigue. Recuérdense que los saculares son más fáciles porque los saculares son que tienen un cuello corto o pueden tener un cuello que es bien definido, pero los fusiformes que siguen un trayecto de la arteria son un poquito más difíciles, pero eso se hace evaluación y diagnóstico y a su vez tratamiento endovascular. Listo, profe, perfecto. Gracias. Bueno, si no hay más nada, pues nos vamos a mimir. Gracias, profe. Chao. Hay unos estudiantes que todavía no les he pasado las notas. Yo, si Dios quiere, dentro de un ratico ya les empiezo a pasar que falta un grupo. Pero acuérdense que los grupos son disparejos. Acuérdense que nosotros tenemos grupos A, B, C y D que son diferentes a los que están directamente en el sistema. Entonces, por ejemplo, hay varios estudiantes de un mismo grupo que ya tienen y hay otros que no tienen. Pero eso, si Dios quiere, dentro de un ratico ya tienen sus notas. Vale, Ok, doctor, muchas muchas gracias. gracias. Listo, profe. Bueno, Buenas noches. feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Noches. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches, Hasta profesor. luego. Mimi time. Muchísimas gracias. Profe, no se le olvide guardar la clase. Gracias. Sí, es que ahí está la clase. Ahora voy a decirle a algunos de los estudiantes del grupo B para que la bajen y la descarguen. De todas formas, a ver si la puedo bajar yo. Listo, profe, gracias. Ajá. Chao, pe. Buenas noches. Buenas noches.